Bueno, ahora sí. Buenas tardes a todas y todas. De parte del Semillero Atlas les queremos dar una cordial bienvenida al conversatorio Política Exterior y Política Comercial, una simbiosis necesaria para Colombia. Mi nombre es Dina González y actualmente me desempeño como coordinadora de uno de los semilleros organizadores de este evento. Atlas es el semillero de investigación en relaciones internacionales de la Universidad de AFIT, fundado en 2005. En este espacio abordamos temas de actualidad de las relaciones internacionales mediante blogs, presentaciones y actividades interactivas enfocadas a impulsar a los miembros a desarrollar habilidades investigativas. También nos acompaña el semillero de investigación en aprovechamiento de acuerdos comerciales. Hace unas semanas, el profesor Luis Fernando Vargas nos presentó la oportunidad de hacer parte de este conversatorio y por tal, en el semillero hemos venido gestando espacios de reflexión y preguntas alrededor de temas y coyunturas de la política exterior colombiana y sus puntos de encuentro con la política comercial. Por eso, hoy estamos felices de realizar este conversatorio para brindarles, de la mano de expertos, un panorama más amplio respecto a estos temas. Nuestra primera panelista es Ángela María Venegas, abogada de la Universidad de Rosario y docente del área de gestión global en la Universidad de AFIT desde 2018. Hizo sus estudios de maestría en negocios internacionales en la Universidad de AFIT y actualmente adelanta su doctorado en administración en esta misma universidad. Se ha desempeñado como asesora en asuntos internacionales en entidades como el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio Interior y la Defensoría del Pueblo. También nos acompaña como panelista Paula Ruiz Camacho, doctora en Estudios Políticos de la Universidad del Externado de Colombia y Relaciones Internacionales de la Universidad de Sao Paulo en Brasil. Es investigadora en la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales en la Universidad Externada de Colombia y pertenece al grupo de investigación del Observatorio de Análisis de los Sistemas Internacionales, OASIS, de esa misma universidad. Es presidenta de la Red Colombiana de Relaciones Internacionales, Red Intercol, y sus líneas de investigación son Gobernanza Global, Sur Global y Cooperación para el Desarrollo, entre otras. Luis Miguel Bolívar, PhD, es profesor de Negocios Internacionales de la Universidad de AFIT. Es además doctor en Gestión Estratégica y Negocios Internacionales en la Universidad de Sevilla. Magíster en Negocios Internacionales e Integración y Administrador Industrial de profesión. Ha sido profesor invitado de la Universidad Cornell e investigador honorario de la Universidad de Sevilla. Ha publicado sobre inversión extranjera directa, comercio internacional y administración de negocios internacionales en diferentes revistas científicas. Cuenta con 15 años de experiencia en negocios internacionales y comercio exterior apoyando múltiples industrias. Como moderador tenemos al profesor Luis Fernando Vargas Alzate. Es doctor de Estudios Políticos con énfasis en Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Máster en Estudios Políticos con énfasis en Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Bolivariana. Es especialista en Estudios Políticos con énfasis en Geopolítica de la Universidad de AFIT e historiador de la Universidad Nacional de Colombia. Ha sido directivo de Red Intercol desde su fundación en 2009, ocupando diferentes cargos, entre los cuales se destaca la presidencia, vicepresidencia y actualmente la tesorería de la corporación. Es analista internacional en medios de comunicación y columnista regular del periódico La República. En la actualidad es profesor de Estudios Internacionales y Política Exterior Colombiana en la Universidad de AFIT. Bienvenidos, profesores, y muchas gracias por aceptar la invitación a participar de este conversatorio. Sin más preámbulo, le doy la palabra a Luis Fernando. Bueno, Lina, muchas gracias, muy amable. Los invito a nuestros panelistas para que tomemos un lugar en esta conversación. También agradeciendo, por supuesto, al profesor Joshua Larch, que es el líder del semillero Atlas, que acompaña a Lina, y al profesor Luis Miguel y a la profesora Ángela María, que junto con la profesora María Alexandra Guerra pues lideran los procesos en el semillero de aprovechamiento de acuerdos comerciales. Y a todos los asistentes, por supuesto, muchas gracias por estar acá. Igual las personas que están en este momento viéndonos por el canal de YouTube, que están en conexión. Esperemos pues que este conversatorio sea muy interesante y aportante, por supuesto, a partir de estos temas que seguramente todos quieren escuchar, qué viene pasando con el gobierno de Gustavo Petro. En ese orden de ideas, pues tengo aquí tal vez como una pequeña guía de por dónde nosotros orientar este conversatorio. Más o menos la dinámica consiste
en que cada uno de los panelistas ofrecerá una primera mirada o una primera aproximación al tema central de más o menos unos 10 minutos. Vamos a ser muy juiciosos con el tiempo. En esos 10 minutos, entonces, ellos nos van a lanzar unas ideas y nos van a proponer tal vez una tesis central o un argumento sobre el cual posteriormente vamos nosotros a conversar y de parte, por supuesto, de los semilleros y de parte nuestra, pues lanzar algunas preguntas. En ese sentido, entonces, la intervención, aquí cambia un poco el orden de la presentación que Lina nos hizo, porque la idea entonces es que Paula sea quien presente primero, a partir de un contexto general sobre la política exterior del país en la actual administración, lo que podría ser una introducción al vínculo entre política exterior y política comercial, y tal vez pensar a Colombia un poco en clave internacional. Esa sería como la primera intervención de la profesora Paula Ruiz. Posteriormente, la profesora Ángela María nos brindaría una mirada frente al cambio en la política colombiana de comercio exterior en el gobierno actual de Gustavo Petro Urrego. Una mirada sobre los elementos centrales de su propuesta, un análisis sobre los acuerdos comerciales como instrumentos de comercio exterior en el país y, digamos, una lectura de cómo la llegada de esta administración puede generar o no algún impacto. Y en tercer lugar, el profesor Luis Miguel nos brindará entonces un análisis del comportamiento del comercio exterior colombiano, un poco desde las cifras, mirar digamos, evoluciones o involución quizá, la agenda actual del gobierno en relación con los, tal vez en perspectiva comparada con los gobiernos previos, y las posibilidades de cambio, de orientación en la actual administración, invitándonos a mirar algunos casos específicos que son representativos para este gobierno. Entonces, en ese sentido, serían intervenciones iniciales de unos 10 minutos y posterior a ello entonces entraríamos un poco en la conversación. Entonces le damos la palabra a la profesora Paula Ruiz para que nos haga su presentación inicial. Listo. Bueno, entonces, pues muy buenas tardes a todos. Lo primero, pues en nombre de la Red Colombiana de Relaciones Internacionales, Redinterpol, pues muchas gracias por el espacio y a la universidad, pues también AFID y al profesor Luis Fernando Vargas por la invitación que hacen especialmente a la red y pues a mí como parte de la Universidad Externado de Colombia para ser parte pues, de este conversatorio. Bueno, lo primero, cuando Luis Fernando nos invitó a ser parte de esta discusión y nos reunimos los tres panelistas para definir cuál iba a ser la temática y cuál iba a ser el título pues, que íbamos a adoptar para el evento, desde un inicio me pareció que hablar pues, de simbiosis entre la política exterior y la política comercial podía resultar pues, bastante provocativo para la discusión. Un término pues que principalmente es traído de las ciencias naturales para hacer referencia a cómo la unión entre dos especies pues termina resultando en el desarrollo de ambos. Y en ese sentido, pues pensándolo desde el campo de lo político, pues eso es lo que pretendemos hacer hoy. Entender entonces cómo la unión de la política exterior y de la política comercial pues terminan apuntándole a un objetivo en común de lo que tiene que ver principalmente con la agenda política de este gobierno que, como todos sabemos, pues es una agenda pues bastante ambiciosa, tiene digamos que una proyección grande lo digo en mayúsculas, porque pues hablar de Colombia, potencia mundial de la vida, pues precisamente implicará que desde el punto de vista político entendamos esa simbiosis entre las distintas políticas para alcanzar pues, los resultados en todos los ámbitos de lo que se espera. Entonces, en ese sentido, y digamos que mi intervención… ¿No se escucha? Ah, bueno.
Entonces, en ese sentido, pues lo primero es, un segundo, por favor. Pero de pronto los teleescuchan. ¿Aló? ¿Ahora sí? Perfecto. Entonces, ¿vuelvo a saludar o mis 10 minutos vuelven a empezar? Entonces, pues lo primero, mi intervención lo que busca pues es ser como la manera introductoria, aterrizar algunos conceptos o algunas ideas generales pues sobre cuáles van a ser esos temas en los cuales debería darse principalmente esa simbiosis en términos y ubicada principalmente desde la política exterior. Y posteriormente, pues ya mis compañeros de panel, la idea es que lo aterricen a un caso, pues a sus contextos de la política comercial. En este sentido, pues yo quise, en aras también que están de anfitriones en EDAFID y que también es una persona que ha venido trabajando muchísimo el tema, pues quise traer esta definición de política exterior que nos ofrece el profesor Luis Fernando Vargas Alzate, en el cual pues nos habla de una estrategia que combina principios, valores, prioridades, intereses de una nación para ser utilizada como un instrumento internacional que permita alcanzar los objetivos definidos en la política interna. Esto, digamos que en otras palabras y ya aterrizado en mi definición, pues es cómo internacionalizar esa agenda interna. Cómo llevar entonces, cómo materializar eso que llamamos Colombia potencia mundial de la vida en materia de política exterior, más o menos. Y de acuerdo a esto último y tomando entonces como referencia esta definición, si miramos las bases del Plan Nacional de Desarrollo y nos ceñimos a lo que se denominan esas 5 grandes transformaciones que de alguna manera pues responden también a esos lineamientos de política exterior que hasta el momento pues someramente conocemos de hacia dónde va el gobierno de Gustavo Petro en ese sentido. Y que de alguna manera pues representan también esos compromisos que el país adquiere en el marco de agendas internacionales y que se traducen posteriormente pues en la política internacional. La primera de ellas entonces pues es el eje alrededor de derechos humanos, el derecho humano a la alimentación. Esto, pues, sin lugar a duda va ligado principalmente a objetivos de desarrollo sostenible. Esa es la meta prioritaria, ese es el objetivo 1 de poner fin a la pobreza en todas sus formas. En este cuadro, que no estoy muy segura si ustedes lo ven muy bien, pero según cifras de la CEPAL, si miramos el conjunto de países de la región, el porcentaje de personas que viven en situación de pobreza en Colombia entre el año 2021 y el año 2022 pues tendió a aumentar. Y cifras también recientes del Programa Mundial de Alimentos nos dice que a 2023 el 30% del total de la población en Colombia vive en una situación de inseguridad alimentaria. Esto pues obviamente en un país que se define a sí mismo como megadiverso, que tiene una enorme riqueza natural, pues es absolutamente alarmante. Entonces, parte de esta agenda en materia de los intereses de política exterior, pues que tiene que ir enfocado al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y de alguna manera, pues luchar contra la pobreza extrema y el hambre, en lo cual, y acá digamos que lo dejo aquí para discutirlo más adelante, pues el Estado deja de ser el único actor que tiene que vincularse alrededor de esa agenda, sino que hay que ver, por ejemplo, las ciudades, por ejemplo, qué rol tienen también para apoyar las políticas nacionales en el cumplimiento pues, de este tipo de metas que impactan a nivel internacional. Un segundo eje nos habla de ordenamiento territorial alrededor del agua y de la justicia ambiental, y aquí entre comillas leo lo que dice el plan: superar conflictos sociales, ambientales y económicos alrededor del uso y del acceso a la tierra. En últimas, esto lo que nos recuerda, por ejemplo, es el compromiso que asumió el presidente el año pasado cuando sancionó la ley que aprueba el acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública, el acceso a la justicia ambiental en América Latina y el Caribe. Esto, digamos, pues no es un antecedente menor en la medida que hace parte de un compromiso regional que también pues asume Colombia junto con otros países de la región y que se alinea pues a todo este discurso medioambiental y también a un discurso que habla de la transición energética.
que ahí es entonces donde empiezan a tenderse los hilos entre política exterior y política comercial. No podemos hablar de una transición energética solamente desde el discurso de la política exterior, sino que ahora hay que poner la lupa en materia de política comercial que está trabajando el ministerio relacionado también frente a ese compromiso. Tercero, una seguridad humana y justicia social. Aquí estamos hablando de disminuir brechas digitales, de impulsar la economía popular, reducir horas de cuidado no remunerado de mujeres, reducir mortalidad infantil, la mortalidad en la maternidad y demás. Aquí es importante, por ejemplo, mirar dentro del presupuesto general de la Nación, pues cuánto se le va a invertir a la ciencia, la tecnología y la innovación. No podemos hablar de vamos a disminuir brechas digitales y ese va a ser un propósito de Colombia, potencia mundial de la vida, cuando no le estamos dando un presupuesto que refleje necesariamente pues esa intención o esa ambición. Si vamos entonces a los dos ejes siguientes, entonces tenemos convergencia regional y transformación productiva, internacionalización y acción climática. Estos dos ejes son los que principalmente generan esa simbiosis entre estas dos políticas, entre la política exterior y entre la política comercial. Porque hablamos por un lado de todo lo que tiene que ver con el desarrollo de infraestructura, infraestructura vial, infraestructura portuaria, fortalecer capacidades logísticas para poder, y aquí pues cito la meta de disminuir la pobreza para impulsar la paz, es el propósito. Y cuando hablamos de transformación productiva, es todo lo que tiene que ver con temas de internacionalización dirigidos a este discurso de atacar la crisis climática, ¿no? Acción contra el cambio climático. Revitalizar la naturaleza, inclusión social, transición energética, nuevamente aparece entonces esta palabra, frenar la deforestación, diversificar exportaciones, hablar entonces de una reindustrialización intensiva en conocimientos y en tecnología. Frente a estos últimos, entonces, como lo dije anteriormente, pues el propósito, mirándolo en términos de, bueno, ¿y qué está hablando el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio vinculado a este objetivo del Plan Nacional de Desarrollo y que también la política exterior lo señala? Pues nos dice que su propósito es apuntar a que el país transite de una economía extractiva a una economía del conocimiento, productiva y sostenible, alrededor principalmente de 4 ejes. 1, cerrar todas esas brechas de productividad, fortalecer encadenamientos productivos, diversificar la oferta interna y exportable y profundizar en la integración de América Latina. Y aquí es donde se pone interesante la historia alrededor de política exterior, que simplemente lo voy a dejar planteado para una discusión más adelante. Y es que dentro de la estrategia del Plan Nacional de Desarrollo, todo lo que tiene que ver con estrategia para el posicionamiento global y regional de Colombia como potencia mundial de la vida, que apunta a todas esas nuevas estrategias de inserción del país, pues uno lo encuentra tristemente en un anexo. El Plan Nacional de Desarrollo habla sobre una gran estrategia de inserción regional y global en un anexo casi después de 300 páginas, en la página 320 y pucho, aparece entonces cuáles van a ser esas estrategias. Y simplemente para concluir esta primera parte y dar espacio para dejar como el picante en esta primera parte introductoria, pues creo que la política exterior pues no podemos seguirla pensando como un anexo de la agenda política, sino que tenemos que pensarla como un eje transversal realmente de la agenda pública y como tal pues tiene que desarrollarse una especie de simbiosis no solamente con la política comercial, sino absolutamente con todas las políticas que tienen que ver con el posicionamiento, el relacionamiento que Colombia pues quiere tener en el escenario global. En ese sentido, pues no podemos seguir hablando de propósitos tan grandes y tan ambiciosos si no hay una conexión directa, digamos, con todas las agendas internas que tienen que ver con esos propósitos. Muchas gracias. Bueno, Paula, muchas gracias, muy juiciosa con el tiempo. Perfecto. Ya haces una invitación muy interesante y además porque tocas un tema que es fundamental cuando hacemos referencia a política comercial, a política exterior, a políticas en Colombia y es el Plan Nacional de Desarrollo que está en este momento en las discusiones legislativas, pero que estamos próximos ya a tener, digamos, esa carta o esa hoja de ruta
mediante la cual entendemos estos procesos. En nuestro orden, entonces, la profesora Ángela María Vanegas nos va a, digamos, a ahondar un poco ya más en función del tema comercial a partir de su intervención de unos 10 minutos. Bueno, buenas tardes para todos los que nos acompañan acá en el auditorio y quienes nos están viendo por la transmisión en YouTube. Comienzo agradeciendo a Luisfer, a Reintercol por la invitación a participar en este conversatorio. Como lo anunciaba Paula, realmente esto es apasionante hablar de ver cómo en cada nuevo gobierno uno está pendiente efectivamente de qué es lo que se va a proponer y cómo es que esto realmente nos va a ayudar a solucionar las distintas problemáticas que vemos a diario en nuestro país. Yo le puse entonces a esta presentación un título que es un poco, digamos, sugestivo en tanto parte de lo que el gobierno Petro representa para la historia del país es precisamente esto, un cambio. En la historia de Colombia no había habido un gobierno directamente o abiertamente declarado de izquierda que realmente propusiera o que se hubiese dedicado por tantos años a retar la institucionalidad en el país. Entonces, para todo el mundo, el hecho de que Gustavo Petro hubiese llegado al gobierno y a la presidencia de Colombia, pues implica de alguna u otra manera una expectativa muy grande, no solamente a nivel interno para los colombianos, para quienes vivimos en el país, sino también a nivel internacional para quienes están pendientes de lo que hacemos o lo que no hacemos. Entonces, voy a retomar parte de las ideas que presentaba Paula ya, pero básicamente partimos de pensar y de preguntarnos qué está proponiendo Gustavo Petro en materia de política de comercio exterior. Y ya lo mencionaba Paula y decía, hombre, pues sí, todos estos temas de política exterior y de política de comercio pues necesariamente están aunadas, porque de una u otra forma, como lo presentaba Paula en la definición del profesor Luis Fernando, esto está determinado por los intereses definidos y los programas definidos a nivel interno. Entonces, esta política de comercio exterior se define o se empieza a decantar a partir de esos objetivos y esos presupuestos, de esas ambiciones que plantea el gobierno Petro y que empieza entonces a establecer de manera más específica a través de unos criterios o de unos elementos que si uno los mira, tanto en su retórica como en la apuesta que presentan, son realmente interesantes en muchos aspectos. Entonces, el primero es que, como lo mencionaba Paula, el Plan Nacional de Desarrollo tiene 5 grandes ejes y se llaman transformaciones. Desde el inicio, esto ofrece la idea de que realmente lo que se quiere es modificar lo que se ha venido haciendo. Hay que romper con lo que se ha venido desarrollando y de una u otra manera esto sugiere a quien se enfrenta al Plan Nacional de Desarrollo que esto es completamente disruptivo. Sin embargo, vamos a ver, pues les voy a contar un poco como de mi lectura, de cómo esto sí realmente genera una transformación o en qué aspectos estamos cambiando. Algo que mencionaba Paula y que era algo que a mí inicialmente y cuando comencé a hacerle como el seguimiento a la política de comercio exterior y a las ideas de Gustavo Petro y de su gobierno en este sentido, que me llamó mucho la atención es que precisamente cuando salió el borrador del Plan Nacional de Desarrollo de la ley, pues corriendo me fui a descargarlo, me lo conseguí antes de que fuera público. Y lo primero que hice fue la búsqueda más rápida, puse control búsqueda, control command F y me fui directo a buscar temas de comercio. Y ustedes no se imaginan la decepción tan grande después de escanear 300 hojas y encontrarse con que no hay nada de política de comercio exterior. En todo el articulado realmente no hay nada de comercio. Y como decía Paula, pues esto se dejó en un anexo y el que no tuvo acceso a los anexos pues realmente no lo vio. Y esa fue, digamos que el primer choque y el primer encontrón que tuve analizando el Plan Nacional de Desarrollo, porque precisamente, pues de una u otra forma, aunque los anexos hacen parte integral del Plan Nacional de Desarrollo, lo que discutimos en las plenarias de Congreso son los artículos que están dentro de este Plan Nacional de Desarrollo.
Entonces esa es como mi primera lectura y mi primer acercamiento y encontrón con las ideas propuestas en materia de comercio exterior dentro de este Plan Nacional de Desarrollo. Pero digamos que uno se consuela en ver que si bien no desde la ley, el proyecto de ley, pero sí desde las propuestas y el desarrollo del Plan Nacional de Desarrollo, no en articulado, sino en su texto y en las ideas que plantea, dentro de uno de los ejes, el cuarto eje que mencionaba Paula, el de transformación productiva, internacionalización y acción climática, uno sí comienza a ver unas luces un poco más claras de lo que pareciera que este gobierno está buscando en materia de comercio exterior y que de una u otra forma genera un poco, lo voy a decir con una palabra que es la que se me ocurre en este momento, pero un poco de tranquilidad ante tanta incertidumbre que se había generado precisamente con la elección de un gobierno de izquierda que de una u otra forma había anunciado o había realizado durante muchos años esta oposición a todas las medidas, las políticas, las decisiones que se estaban tomando en materia de apertura económica en el país. Entonces, quiero iniciar destacando de este eje de transformación productiva, de internacionalización y acción climática, unos propósitos y unas metas. Entonces, en estos propósitos y en estas metas, ustedes no las voy a repetir tan claramente porque ya Paula las había mencionado, pero hay unos temas muy importantes que empiezan a ser determinantes y centrales en este proceso. Déjenme, yo voy a abrir acá porque de aquí a allá no traje gafas, no alcanzo a leer y hay unas cifras que recuerdo dos, pero que sí quiero mencionar exactamente, no me quiero descachar en ningún porcentaje para no cometer errores. Pero dentro de las metas que ustedes ven en transformación productiva hay una muy importante y es la de esa transición que mencionaba Paula, y es dejar de ser una economía dependiente de la extracción y del sector minero energético para pasar entonces a generar mayor valor en la producción nacional y a través también de los servicios. Y la meta que se ha propuesto este gobierno es que lleguemos en las exportaciones totales a superar el 56%, ellos establecen 56.3% como la meta de este gobierno en 4 años. Y otra meta muy interesante que viene a ser relevante, digamos, a nivel nacional en tanto la inversión pública, los intereses sociales, la solución de problemáticas educativas, el desarrollo y la innovación en el país, es la inversión precisamente en investigación y desarrollo y en innovación. Que la idea es alcanzar a llegar al 0.5 del Producto Interno Bruto en el país en inversión a innovación, investigación y desarrollo, que ya les digo eso cómo tiene repercusiones en materia de la política de comercio exterior. Estas metas se plantearon entonces asociadas a unos propósitos muy claros que define el gobierno Petro. El primero es, sí, necesitamos primero diversificarnos y aquí empiezo yo a ser un poco crítica con el ánimo de ser constructiva también, y es que durante los últimos 20 años hemos venido hablando de la importancia de la diversificación de la oferta exportada. Entonces, esto que se propone como un cambio, como una disrupción, pues hombre, pareciera que realmente es una nueva forma de decirlo, pero venimos hablando de la necesidad de diversificar la oferta exportadora desde hace mucho tiempo. Y a eso le hemos apuntado, digo leemos no porque yo lo haya hecho, sino porque el país lo ha hecho, y hemos logrado cosas muy importantes. Hemos logrado que hay algunos productos en este momento que se han vuelto realmente insignia, como el aguacate Hass, que lo hemos logrado insertar en nuevos mercados y que su proceso de admisibilidad tomó demasiado tiempo, pero que lo logramos. Entonces hay unas muestras de cómo hemos ido en ese proceso diversificando las exportaciones. Nos hablan de aprovechar de manera sostenible el capital natural, el tránsito de energías limpias, el desarrollo de mayor conocimiento e innovación, y un tema que a mí me parece que es indispensable entenderlo desde la política de comercio exterior, no desde la política interna, porque eso lo vemos diariamente nosotros en las noticias, pero es un tema que si bien se había contemplado anteriormente en la política en general exterior y en la política de comercio se había mencionado,
no tenía tal rol y era los derechos humanos. Los derechos humanos son un eje ahora de cómo vamos a entender las relaciones internacionales y las relaciones de comercio internacional. Realmente no podemos entender lo económico sin lo humano, sin lo social, y esto parece ser determinante en lo que va a pasar de aquí en adelante y en lo que sería la política de comercio exterior, si no, digamos que si no fui clara al inicio, lo anuncio de una vez, no la tenemos todavía, ya se los iba a mencionar en un momento. Entonces, con base en estas dos cosas, yo identifico dos ejes centrales en la propuesta que nos hace el presidente Gustavo Petro y su equipo de trabajo, y es que en materia de política de comercio exterior todo lo que podamos esperar está cimentado en dos aspectos fundamentales: derechos humanos y desarrollo sostenible, acción climática, superar desigualdades sociales, entender que los desequilibrios económicos que existen en el país están impactando de manera, digamos que trascendental, la forma en cómo el país se está proyectando a nivel internacional. Y esperamos entonces unos resultados de este proceso de desarrollo de la política comercial que se van a manifestar entonces en una productividad y en una competitividad del país, pero que es sostenible, en un aumento de la riqueza que no se da para crecer económicamente, es decir, aquí no es el hecho de exportar por exportar, de reducir la brecha, el hueco que hay, el gap que hay en las importaciones y en las exportaciones, sino que lo que necesitamos es utilizar la política de comercio exterior al servicio de los problemas sociales en el país. Hay que superar la desigualdad social utilizando estas herramientas de política de comercio exterior. Hay que superar la dependencia minera energética y hay que diversificar la economía a través de la reindustrialización. Ya voy a ir un poco, si me queda tiempo, un poco más en detalle en cada uno de estos casos. Entonces, para poder llegar a todos estos objetivos, a las metas, a lo que se ha planteado el gobierno en materia de transformación productiva, internacionalización y acción climática, se proponen 3 políticas públicas. Y ya digamos que Paula lo mencionaba un poco, estas políticas públicas no son más sino las formas en cómo se van a alcanzar estos objetivos. Se dividió en 3 entonces: una, la política de reindustrialización, que es una determinación de cómo se va a manejar la economía a nivel nacional, qué se va a impulsar, a qué se le va a dar prioridad. Esta política ya fue presentada, digamos que en sus aspectos generales, no tenemos un documento de política pública en este momento, sino los lineamientos y las ideas generales que presentó el ministro Umaña el 20 de febrero pasado. Tenemos una política de turismo que también la presentó de manera general el ministro el 21 de febrero pasado, y tenemos una política de comercio exterior que nos prometieron mostrarnos hace unos meses, pero que todavía seguimos esperando. Entonces, lo que les voy a mostrar acá son como ideas de lo que desde la política de reindustrialización, desde este marco de objetivos, de metas, de propósitos y de resultados esperados que nos presenta el Plan Nacional de Desarrollo, pues lo que podríamos llegar a esperar de esta política de comercio exterior. Lo primero entonces, ¿qué podemos esperar? Que es básicamente algo ya anunciado, ya más claro, más cierto, que nos propone entonces la política de reindustrialización, y es cómo los ajustes internos van a derivar en esos cambios de la política de comercio exterior. Es que necesitamos entonces, y la propuesta es de la política de reindustrialización, generar una articulación interinstitucional. Y lo mencionaba Paula también, necesitamos entender que todas las políticas públicas deben estar articuladas en aras de alcanzar estos objetivos que realmente necesitamos lograr y que nos hemos propuesto. ¿Un minuto más? Yo pensé que llevaba 5 minutos. Pero bueno, otros ajustes internos son la infraestructura funcional y conectividad, la facilitación del comercio, el fomento a la producción, la diversificación y la sofisticación. Me voy a volar rápidamente para hablar de 3 puntos específicos que son lo más importante en materia de comercio exterior y lo que podemos esperar de que se viene en esta política de comercio exterior. La primera son las ideas de multilateralismo. El ministro Cito dijo: estamos tratando de salir de la trampa del bilateralismo hacia la participación en una globalización e internacionalización con un rostro humano en el marco de convenios multilaterales donde somos capaces de actuar en bloque.
Entonces aquí hay una idea que ya de antemano nos dice cuáles van a ser las prioridades de este gobierno. Nos vamos a enfocar en los espacios multilaterales para empezar a obtener resultados. Un reto muy importante acá, y lo voy a decir muy rápido porque ya me toma mucho tiempo, es que nosotros podemos tener toda la intención de hacerlo. Colombia puede tener toda la intención de hacerlo y llamar a las negociaciones y a las discusiones, pero no nos olvidemos de que llevamos 20 años del estancamiento de la última ronda de negociaciones en la Organización Mundial del Comercio, y precisamente ha sido por la reticencia de Estados Unidos y de la Unión Europea a ceder asuntos que para ellos son demasiado importantes, como los temas agro, que serían en los que más estaríamos interesados. Lo mencionaba Paula, y es que uno de los puntos que esperamos que sea clave dentro de la política de comercio exterior es el apalancamiento regional, y es básicamente con América Latina, pero también algo muy chévere, muy importante, es que si bien la cooperación sur-sur ha sido importante en este país desde hace muchos años, esta va a ser una bandera de este gobierno. Nos vamos a encadenar mucho más con el sur y vamos a empezar a buscar oportunidades más con el sur, comercio con cooperación, no solamente con el norte, sino también con el sur. En materia de acuerdos comerciales, el tercer punto que les iba a mencionar, la idea, lo que ofrece hasta el momento luces este gobierno es que necesitamos utilizar estos acuerdos de manera efectiva, pero que nos permita superar la desigualdad y el desequilibrio que hay entre nuestros mercados. Hay que nivelar realmente esos campos de juego que hay entre los países con los cuales hemos firmado acuerdos, y la palabra reciprocidad toma entonces un valor mucho más importante en este sentido, máxime cuando hablamos de acuerdos con la Unión Europea o Estados Unidos. Y finalmente, unos retos generales, y es que para poder empezar a aprovechar esas oportunidades que tenemos en el mercado global, primero tenemos que conocernos internamente y superar un montón de capacidades o incapacidades que tenemos. Aquí hay algo muy importante, y es que el tema de derechos humanos se establece como un eje de la política de comercio exterior y es donde más tenemos dificultades. Gobierno Petro, con todos los problemas que tenemos en este momento de conflicto armado, procesos de paz, etcétera, esto genera un reto muy grande en materia de la política de comercio exterior, porque todo está encadenado, como lo mencionaba Paula, los temas sociales, los temas de educación, los temas de salud, todo redunda en la incapacidad o capacidad de transformarse de manera competitiva en el país. Entonces quiero terminar ya con esto y le doy pues las gracias a todos por escucharme y regalarme esos minutos adicionales. Gracias, Angie. Muy rica en información tu intervención, muy desobediente con el tiempo, pero muy interesantes todas las luces que nos das para posteriormente seguir la conversación, ¿no? Muchas gracias. Ahora el profesor Luis Miguel nos va a contar desde las cifras, es decir, nos va a poner tal vez un mapa más cuantitativo de cómo está Colombia en relación con sus socios comerciales, sobre todo algunos de esos socios comerciales, y también tratar de mirar unos casos específicos que pueden estar generando alguna preocupación o tal vez alguna expectativa. Muchas gracias, profe. Si me permiten, quisiera hacer la presentación de pie para poder señalarle algunas cifras que he traído para ustedes. Primero que todo, quiero agradecer por la invitación a Red Intercol en este evento, y quiero el día de hoy presentarles las cifras concretas del comercio exterior colombiano en relación con las importaciones, las exportaciones y los principales socios con los que tenemos interés y con los que tenemos comercio. Esto es especialmente relevante en este nuevo escenario, dado que, como sabemos, las relaciones comerciales dependen de las relaciones políticas y viceversa. Las relaciones políticas en muchos casos se dan facilitadas por los intercambios comerciales. De esa manera, la idea el día de hoy es presentarles aquellos países con los cuales hemos tenido históricamente alguna relación comercial y con los que a futuro esperamos que se den estas relaciones. Antes que nada, miremos un poco la cifra del comercio exterior colombiano. Lo que muestro acá en esta cifra son los valores de exportaciones e importaciones. Colombia es un país que desde el año 2000, pues
en las últimas 2, 3 décadas ha tenido una balanza comercial negativa. Eso quiere decir que importamos más de lo que exportamos. Esto en economía no necesariamente es malo, pero en el caso de una economía colombiana que es excesivamente primarizada, pues no es un factor positivo. Por ejemplo, nosotros nunca hemos llegado a un valor de 50.000 millones de dólares en exportaciones. Sin embargo, desde el 2010 ya llegamos a ese valor en cuanto a importaciones. Y esto muestra que nosotros realmente somos una economía que consume más de los socios comerciales que de lo que producimos. Las importaciones, quiero mostrarle un pequeño recorrido muy rápido sobre los socios comerciales en las importaciones colombianas. Este es el mapa de 1998 de cómo eran las relaciones comerciales colombianas en ese entonces. Y lo que vemos es que Colombia tenía 2 amiguitos, ¿verdad? Estados Unidos y Venezuela. Y los demás eran unos socios muy importantes, pero que realmente tenían una importancia relativa menor. De 1998 para acá el cambio ha sido muy importante, muy drástico. Vemos cómo surge, por ejemplo, China dentro de los socios para las importaciones. En el 2010, quiero que observen el caso, por ejemplo, de Venezuela, que era el segundo socio más importante de Colombia, pasa a tener ningún colorcito, quiere decir muy poca importancia. Mientras que, por ejemplo, China, con el poder de producción, empieza a ser uno de los socios más importantes a la par casi con los Estados Unidos, y empiezan a surgir nuevos socios importantes como Corea, India o países del sudeste asiático. Ya hacia 2018, Venezuela, por ejemplo, no tiene ninguna importancia relativa para Colombia. Brasil es importante, Europa sigue siendo importante, pero son China y Estados Unidos realmente los socios clave para nuestro país. Esto es lo que tenemos a 2020. En cuanto a exportaciones, algo muy parecido sucede. Estos fueron los socios, cómo fueron evolucionando el mapa de destinos de exportación de Colombia hasta llegar a el 2020, donde tenemos una diversificación más o menos significativa, unos socios nuevos, por ejemplo Turquía, algunos socios en el Medio Oriente, India y China se vuelven muy importantes, pero yo quiero llamar la atención de ustedes en el caso de Venezuela. Este es un caso muy interesante que quiero destacar. Más recientemente, con la llegada del presidente Petro, hay nuevos casos de interés, pero en particular quiero mostrarles porque esta línea que ustedes ven acá en azul es qué tan importante era Venezuela para Colombia, ¿sí? Por ejemplo, en el año 1998, Venezuela representaba cerca del 10% del comercio total de Colombia. Y Colombia significaba para Venezuela cerca del 6-7% de todo su comercio. Y a lo largo de los años esta relación fue deteriorándose hasta tal punto que estos países que son vecinos, que tienen una estructura de producción similar, unas poblaciones similares, lazos culturales, lazos históricos, etcétera, rompieron completamente su relación comercial. ¿A qué se dio esto? En esta línea de tiempo rápidamente les cuento un poco 2 razones principales. Una razón que tiene que ver con la situación dentro de Venezuela y otra razón que tiene que ver con la relación bilateral Colombia-Venezuela. Esta fue una relación que se fue rompiendo poco a poco a lo largo de los años. Es cierto que en el lado de Venezuela, que es el lado que está en rojo, hubo algunas acciones concretas de su sistema económico que impidieron desarrollar negocios. Por ejemplo, la incorporación del sistema CADIVI y luego los sistemas y mesas de dinero que le siguieron le impedían a los empresarios venezolanos acceder a los dólares para comprar productos en el extranjero. Y esto pues ocasionó que se perdiera que dejaran de cumplir los plazos para pagar, pero también se perdiera la confianza de los empresarios colombianos para venderle a los empresarios venezolanos. Y esto lo que causó fue
una pérdida de la relación en el ámbito comercial. Mientras tanto, en el ámbito político también habían problemas, ¿no? En el ámbito político, el gobierno del 2002 en adelante es un gobierno que es intolerante a la situación de Venezuela, y de la misma forma el gobierno venezolano pues tenía inició una escalada retórica en contra del gobierno colombiano, y como resultado en ese momento, como pueden ver aquí, no se daña inmediatamente la relación comercial. La relación comercial se termina de romper hacia el año 2010, ya finalizando el gobierno de Álvaro Uribe. Luego inicia el gobierno de Santos con un hecho trascendental en ese momento, que fue la reunión entre Chávez y Santos pues dio unas declaraciones, y en las noticias decían que Chávez era el nuevo mejor amigo de Santos. Sin embargo, esa, entre comillas, amistad no se vio reflejada en los indicadores comerciales, principalmente por el deterioro que ya venía teniendo el mercado venezolano en sus aspectos económicos, pero también porque nunca se desmontaron esas barreras que se habían montado sobre el comercio desde ese país, y finalmente llegamos al punto en que en este caso desapareciera la relación comercial prácticamente de un todo. De nada sirvió, por ejemplo, que Venezuela hiciera parte de las mesas de paz o que hubiese algunos acercamientos, todo finalmente terminó. Ahora, quiero también llamarle la atención sobre por qué Venezuela era importante para Colombia. No solamente porque era el segundo socio comercial, sino porque era el socio comercial que compraba cosas que no eran petróleo, ni carbón, ni los minerales, sino que compraba productos manufacturados, complejos, costosos, y que a su vez tenían un impacto en todo el aparato productivo colombiano. Miremos parte de lo que nos decían sobre la política que estamos viendo hoy de reindustrialización. Tiene que ver con la situación en la que estaba Colombia. Esto en el 2002, por ejemplo, vemos aquí, estos datos son extraídos del Atlas de Complejidad Económica, y lo que vemos a la izquierda son los servicios, luego vemos todo esto que es petróleo, carbón y sus derivados, luego vemos café, ¿no? y todo lo que es el tema agrícola en amarillo, y a la derecha casi que toda esta porción son bienes ya de mayor complejidad, excepto este que es el oro, ¿sí? Y luego lo que vemos es que hacia 2010 esos bienes de mediana complejidad cada vez son más pequeños dentro de la representatividad del país, ¿sí? Y los bienes primarios son más grandes. Hacia 2018 los bienes más complejos son estos cuadritos de acá abajo, ya son mucho más pequeños. Entonces, el país sí, en efecto, ha caminado hacia una desindustrialización. Desde el punto de vista relativo, en relación con toda la economía, es cierto que la parte industrial, la parte de generación de valor, ha ido creciendo a un valor, a una tasa mucho menor que el resto de la economía, enfocada principalmente en los productos primarios. Y de aquí podemos tener una lectura, y es que esto ha llevado precisamente a que han habido muchas intenciones desde el punto de vista de la política comercial de reactivar estos sectores y darle quizá un poco menos de impulso a los sectores primarios, pero no ha sido así en la práctica, y finalmente lo que vemos es que el país sigue dependiendo de esos productos primarios, y que no ha habido realmente una complejización del aparato productivo nacional, y eso por supuesto tiene un impacto directo en el bienestar de la población y en general en la economía del país. Muy bien, esos eran los datos que les quería traer, un poco para ambientar el tema, porque sé que parte de las prioridades que se den ahora en adelante en el gobierno sobre a qué países priorizar, a qué sectores entrar, con quién hacer negocios, ¿no? Van a depender mucho de
la historia, ¿sí? Pero también de la situación actual en cuanto a el aparato productivo nacional. Otros, si me queda tiempo, quiero mencionar otros dos casos bien interesantes que podemos estar viendo que se desenvuelvan en los próximos días. Por ejemplo, el caso de Israel. Colombia firmó un tratado de libre comercio que entró en vigor con Israel en el año 2020. Todavía no ha habido la primera reunión bilateral entre los países para identificar cómo se ha comportado ese tratado y para mejorar o hacer ajustes dentro de sus políticas o sus acciones. Sin embargo, pues sí sabemos que el presidente actual ha sido, por ejemplo, un poco crítico con el manejo de Israel sobre su situación con Palestina y con otras políticas y con otras acciones. De manera que nos queda la duda si realmente eso va a impactar luego en las acciones que toma el gobierno para continuar con el TLC o para seguir explotando o incentivando para que los empresarios del ámbito nacional puedan aprovecharlo. También tenemos la situación que ha llegado a escalar con Perú, en donde sabemos que el presidente Petro fue declarado persona no grata en Perú, dada la situación de cambio de gobierno, destitución del presidente, nombramiento de una nueva presidenta en Perú. Y lo que hemos visto hasta ahora es que las voces oficiales pues se han enfocado en los aspectos técnicos de los acuerdos. Perú está pidiendo que se le entregue la presidencia de la Alianza del Pacífico, donde está Colombia, y eso demuestra también por lo menos un interés en el componente de integración, pero pues es un hecho que todavía no se ha desarrollado, es una noticia en desarrollo, mejor dicho. Así que todavía no tenemos claro qué va a pasar. Pero viendo un poco la historia y la dependencia de Colombia de ciertos mercados, creemos que esa necesidad de tener esa relación comercial con Perú, con socios como Israel para el tema de defensa, seguridad, y con Sudamérica, pues va a llevar a que también se ejerzan políticas en favor de eso. Pero bueno, como les digo, es noticia en desarrollo, ya estaremos viendo qué sucede con eso. Bueno, muchas gracias, eso era lo que tenía por comentarles. Luis Miguel, muchas gracias. Muy bien, esta primera aproximación o primera ronda, digamos, de intervenciones, pues nos abren la posibilidad de una conversación en función de temas de política exterior y política comercial, pero de más cosas incluso, porque muy rápidamente, digamos, hago el resumen de cómo Paula, por ejemplo, nos llamó la atención de nosotros tener que entender, porque es necesario tener que entender la política exterior desde una perspectiva estratégica. Es decir, las políticas exteriores cuando se confeccionan, pues no son cosas que surgen de la nada, sino que vienen a partir de un proceso estratégico que luego Ángela María y Luis Miguel conectan muy bien. Lo que Luis Miguel nos muestra en función de las cifras es absolutamente central para entender, por ejemplo, cómo nosotros hemos sido de torpes en relación con el manejo del bilateralismo con Venezuela. Independientemente, digamos, de todo lo que hay detrás y del factor ideológico, ese es el mercado por naturaleza. Y cuando se piensa en la posibilidad de que haya una reindustrialización, Venezuela es un componente fundamental en ello. Entonces, en ese sentido, pues, yo quisiera lanzar unas 3 preguntitas, un poco como para que ustedes moldeen su intervención inicial y luego abrir la posibilidad de que conversemos con los asistentes en función de estas ideas iniciales que han lanzado. Entonces, tal vez en el mismo orden, Paula, y pensándolo un poco más en clave de política exterior que de política comercial, nosotros tenemos por delante con la administración de Gustavo Petro pues unos retos, dentro de los que se cuentan, por ejemplo, nuevas aproximaciones o nuevos acercamientos a actores que tradicionalmente no se ha dado. O, por ejemplo, se habla de la resurrección de UNASUR. Ese es un tema bastante, digamos, polémico si se quiere, pero la pregunta sería, ¿cómo visualizar entonces a partir de esto que nos cuentas y a partir de lo que estamos conversando, cómo visualizar los que serán los 3 años restantes o un poco más
de la política exterior colombiana liderada por el presidente Gustavo Petro, de acuerdo con lo que estamos viendo hasta ahora? Ese sería como el interrogante que te quiero plantear. Bueno, pues lo primero es que parte de lo que dije al final en mi primera intervención, dentro de toda esa estrategia de posicionamiento global y regional de Colombia, hay algo importante y quiero resaltar algo que mencionaba Ángela María, y es que evidentemente acá no se están inventando cosas nuevas. Finalmente, por ejemplo, hablar de la integración con América Latina y el tema de profundizar en la integración latinoamericana. Si juiciosamente ustedes en sus semilleros empiezan a revisar los distintos planes nacionales de desarrollo, el capítulo o hacen el mismo ejercicio de buscar en términos de política exterior qué hay reflejado, todos hablan de una estrategia África. Es decir, todos reconocen la importancia que tiene África, la aproximación, el tratar de abrir más consulados, embajadas, de acercarse. Yo diría que lo que sí es distinto en este momento es que se está haciendo más evidente en el discurso y que de alguna u otra manera se está haciendo muy mediático gracias a la figura de la vicepresidenta. Pero en realidad es un tema que existe desde hace mucho tiempo y yo diría que hay que tener cuidado, digamos, ahora que se quiere hacer esa aproximación y es el tipo de discurso con el cual se va a llegar. No se puede volver o tratar de reencontrar a África, por así decirlo, alrededor de un discurso de vamos a reivindicar a las minorías y vamos a reivindicar a los afros porque ellos ya superaron ese discurso hace mucho tiempo. Al contrario, digamos, una lectura que podríamos hacer desde acá y que es supremamente interesante es qué es la visión África 2063. Es decir, cómo se proyectan ellos hacia el 2063, como Unión Africana, como un todo, como un continente, independientemente de los problemas nacionales que pueden tener pues, algunos países. Lo otro es que inserción con el Caribe. Sí, está siempre ese discurso, Colombia es Caribe, Colombia es Pacífico, Colombia es Orinoquía, Colombia es Amazonía. ¿Y qué sigue con eso? ¿Cuál es entonces la propuesta más allá de tener embajadores que sean raizales o de buscar entonces una aproximación cultural, sino que en efecto pues hay que mirar cuál va a ser esa proyección y cuál va a ser esa inserción? Por el otro lado, pues hablan de proyección hacia el Pacífico y tenemos uno de los puertos pues digamos más paupérrimos, por así decirlo, frente a los otros países de Alianza del Pacífico. Entonces, ¿cuál es la verdadera inversión que va a haber respecto en ese sentido si queremos una verdadera proyección? Fortalecer relaciones con la región andina, pues ya lo mencionaba Luis Miguel. En este momento hablar de mejorar relaciones con la región andina pues pasa por respetar la soberanía y la independencia en este momento de los problemas internos que está surtiendo Perú y el contrario, es la primera vez digamos en la historia binacional que tenemos pues una crisis tan profunda, sobre todo con el Perú. Proteger zonas estratégicas de frontera de Amazonía y de Orinoquía cuando tenemos que terminar de resolver pues todo el tema de la política migratoria. Es decir, lo que quiero resaltar de esto es que estos temas que estamos viendo en este momento cambian hasta el momento, y es un poco mi lectura desde la retórica, cambian un poco desde el ideal de lo que queremos que sea una política exterior inclusiva, autónoma, sostenible, todos los calificativos que le quieran poner, pero realmente cómo materializamos ese tipo de compromisos y cómo materializamos ese tipo de acuerdos. Hay un instrumento claro, y también lo mencionaron mis colegas anteriormente, y se está buscando fortalecer estrategias como la cooperación sur-sur, maravilloso, ese es un instrumento que digamos que sin romantizarlo y sin hablar de todos los principios que bajo el cual están sustentados y demás, pero de alguna manera sí ha habido liderazgo y no es solo de Colombia, ha habido un liderazgo de todos los países de la región que han identificado capacidades propias y de alguna manera pues eso termina siendo también un instrumento para fortalecer la cooperación entre esos estados y por lo tanto pues yo diría que frente a lo que tú preguntas, Luis Fernando, pues yo creo que el reto está realmente es en no tratar de seguir mostrando algo
como diferente cuando no lo es. En últimas, todos los gobiernos han desarrollado estrategias hacia Indo-Pacífico, todos han desarrollado estrategias hacia África, todos han buscado, digamos, esa aproximación, pero sin lugar a dudas creo que ahí la aproximación puede llegar a estar alrededor de temas comerciales, que es un tema que ha estado como olvidado de la agenda y que sin lugar a dudas, y como nos lo resaltan hoy los profesores, pues es un tema que tiene que estar dentro de la agenda, dentro de la discusión y que no necesariamente está tan presente. Es un muy buen punto tener en consideración el paso de la retórica a la acción, porque por tradición nos hemos, digamos, considerado unos muy buenos actores, digamos, no nosotros los profes que estamos acá, sino digamos los gobiernos en Colombia hablan mucho, hacen poco. Y eso es importante tenerlo en consideración porque este gobierno está proponiendo unas acciones diferentes, está proponiendo un cambio, está proponiendo se trazó una hoja de ruta que llama la atención. Esperemos que eso sí sea estratégico de aquí en adelante. Y Ángela María nos hablaba entonces, listo, tenemos esta realidad, tenemos este Plan Nacional de Desarrollo, hablaste de tu frustración también frente a la búsqueda que hiciste, pero hay un tema fundamental en tu intervención que tal vez sería bueno que nos regales unos pocos minutos para hablar de eso que ellos en el gobierno han dicho, renegociar acuerdos, renegociar tratados, una cosa tan compleja como pensar una renegociación con Washington o pensar en una renegociación pues con los grandes que tienen con nosotros libre comercio. ¿Cuál es tu mirada frente a esas posibilidades, Ángela María? Bueno, voy a devolver los minutos que me robé, muy concisa. Sí, efectivamente, cuando el actual presidente Gustavo Petro inició su campaña, su bandera o una de las banderas en materia de comercio exterior fue precisamente decir, hombre, algo que ya sabíamos todos y que se venía diciendo, que dio lugar precisamente a la emisión de una ley en el año 2017, la Ley de Aprovechamiento de Acuerdos Comerciales, que decía, Colombia ha estado muy bien desde los 90 que inicia su gran apertura económica, pero esta vaina de estar negociando acuerdos y firmando acuerdos todo el tiempo, pues como que no está dando frutos, al contrario, nos estamos abriendo mucho, pero no estamos recibiendo nada. Y es un error que sí se cometió en el proceso de apertura económica, pero que tal vez los anteriores gobiernos estaban tratando de subsanar desde entendamos qué fue lo que realmente negociamos, hasta qué punto tenemos la capacidad de llegar y cómo podríamos aprovechar más esos acuerdos, qué necesitamos hacer para lograr esa real inserción de Colombia en otros mercados. Pero entonces este gobierno lo toma, esas problemáticas que son evidentes, son claras, son tangibles, tenemos números, cifras, lo toma como una bandera para decir, no, es que eso que se negoció no sirve porque nos está causando daño, entonces hay que renegociar esos acuerdos. Y con lo que me preguntas, Luisfer, resulta ser bastante paradójico o curioso, tal vez, más bien curioso, que esta bandera de gobierno durante campaña, que fue tan importante y que llamó la atención de los empresarios, de los inversionistas, de los gremios, de una cantidad de todos los actores que están involucrados en los negocios y en el comercio internacional, porque es que las reglas de juego de los negocios son todo, la seguridad, la estabilidad, la facilidad de saber efectivamente cuáles son las reglas de juego en el comercio internacional son determinantes para que los negocios funcionen, si no, no van a funcionar. Entonces, cuando se lanza esta bomba de renegociar los acuerdos y espere un momentico, porque es que esto afecta completamente todo el panorama, todas las proyecciones empresariales y de los gobiernos y todo el relacionamiento más allá de comercial, lo político también con los países, pues resultó siendo de una u otra forma ganador para la economía popular, para la gente del común que decía efectivamente sí nos estamos afectando, estamos importando muchos productos de otros lados que yo estoy produciendo y aunque yo no sea competitivo, pues deberían comprarme a mí. Pero lo que hemos visto y que resulta curioso era lo que les iba a decir, hasta el momento no hay una sola declaración del gobierno en materia de renegociación de acuerdos, ni de revisión. Se plantearon las posibilidades, todo el mundo habló de eso, todos los anteriores, las anteriores autoridades, exfuncionarios empezaron a decir por qué sí, por qué no, un momento, hasta dónde, por qué, cómo, cuándo,
Pero una vez Gustavo Petro llega al poder, esto no ha sido mencionado nunca por ningún funcionario. Entonces estamos en un limbo y la política de reindustrialización y las declaraciones del actual ministro no nos han dicho absolutamente nada de los procesos de renegociación. Lo que sí parece ser es que se comprendió esta necesidad de que para poder ir a hablar con el vecino de cómo me está afectando, pues primero necesito conocerme internamente y fortalecerme internamente. Yo no puedo exigirle al vecino que me deje entrar con unos productos cuando mis capacidades realmente no dan para poder acceder a ese mercado. Entonces, aunado a esto, y culmino con esta intervención, referente a los dos mercados más importantes que tenemos en este momento, Estados Unidos y la Unión Europea, precisamente uno de los retos del actual gobierno es ver cómo durante todos estos 10 años hemos logrado o hemos iniciado 10, 15 años una cantidad de procesos de admisibilidad para lograr acceso efectivo al mercado, que los estamos llevando a cabo, que hemos logrado la admisibilidad, pero que por ejemplo en el mercado en Estados Unidos no tenemos la capacidad en términos de volumen para acceder al mercado. Entonces, ¿qué logramos con todos estos procesos si realmente internamente no estamos preparados para llegar al mercado? Entonces, esa es una lección importante en materia de Estados Unidos. Y frente a la Unión Europea, ¿qué podría uno decir en ese sentido? La Unión Europea, a diferencia de Estados Unidos, no tiene estos procesos tan exigentes en materia de admisibilidad, sino que realmente tiene unos requisitos. ¿Los cumplió o no los cumplió? Si los cumplió, entra al mercado. Pero nos enfrentamos con unos requerimientos adicionales que vienen de las preferencias del consumidor y son todas estas ideas de cómo la Unión Europea responde efectivamente a las demandas de sus consumidores y de sus actores sociales. El Pacto Verde no es más, sino efectivamente una respuesta de la Unión Europea a estas demandas. Y entonces nos quejamos, el gobierno pues tiene la idea de que la sostenibilidad debe ser el eje del comercio exterior, pero al mismo tiempo nos quejamos en la Unión Europea porque nos están poniendo unos estándares sostenibles demasiado altos que no tenemos la capacidad de cumplir. Entonces esto resulta un poco curioso. ¿Qué le vamos a renegociar a la Unión Europea? ¿Qué le vamos a pedir cuando nuestro discurso no corresponde con nuestras capacidades y con lo que estamos proyectando a nivel internacional? Escuchándote y escuchando a Paula previamente, vuelve y cobra mucha importancia entender la política exterior desde la parte conceptual para llevar a la práctica en esa dirección. Tenemos que conectar política pública doméstica todo el tiempo con estrategia internacional. Sin esa conexión, entonces digamos que carece de sentido hablar de una política exterior para jugar en las ligas de la política internacional. Luis Miguel, y escuchándote hablabas de 3 casos específicos, de Venezuela, de Israel, que hoy digamos nos tiene mirando mucho hacia esa parte del mundo en función de esa relación bilateral, comercial bilateral, bueno, y política también, y Perú. ¿Qué esperar entonces desde el análisis que vienes haciendo de estos 3 socios comerciales, si se quiere, aunque estén en crisis, digamos, uno mira a Venezuela en crisis en relación con el comercio con Colombia, Perú ahora con lo que vive, ¿qué visualizar en los años restantes de este gobierno en relación con esos 3 actores? Vale, muy bien. Bueno, durante las crisis previas en las cuales tuvimos experiencia, el caso de Venezuela, realmente fueron muchas las empresas que sufrieron el problema de no tener ese socio comercial. Tenemos empresas que luego de esta crisis lo hicieron muy bien, se diversificaron hacia otros países, encontraron nuevos mercados, diversificaron sus productos, cambiaron de estrategia. Y tenemos otras empresas que nunca lograron adaptarse porque solo estaban preparadas para 1 o 2 mercados latinoamericanos o porque no tenían los recursos para llegar a otros mercados más lejanos. Entonces, lo que hay en este momento es una expectativa. Este gobierno, por ejemplo, tiene una nueva meta que es llevar las exportaciones a Venezuela desde $500 millones que está actualmente a cerca de 2.500, es decir, multiplicarlas por 5. Eso es un reto muy grande para todos los empresarios colombianos, pero a la vez una gran oportunidad. Yo creo que en ese caso podemos esperar, o mejor dicho, los empresarios están esperando que el gobierno tome acción para facilitar mucho más el comercio. Entonces, no solamente es abrir la frontera, sino también
hay otros aspectos cambiarios, técnicos para el acceso al mercado que seguramente van a venir como demanda también de los empresarios para que desde el gobierno se promueva la facilitación en cuanto al comercio. En el caso de Israel, por ejemplo, hay unos intereses adicionales. Por ejemplo, Colombia le interesa mucho el tema del acceso de los productos para el tema de la seguridad y la defensa. Los principales productos que nosotros importamos de Israel, por ejemplo, son todos helicópteros, armamentos, equipos de seguridad, etcétera. Pero a su vez, nosotros también tenemos muchos empresarios preparándose para el mercado de Israel, preparándose con las certificaciones, por ejemplo, en cuanto a cárnicos, para poder acceder a ese mercado. Así que también se espera que desde el gobierno pues no se trunque la relación, ¿no? Sino que al contrario se empiezan a generar muchos más mecanismos de facilitación. Yo creo que eso es lo que se puede esperar. Tenemos muchas expectativas a nivel empresarial, sobre todo para que haya una interrelación, ¿no? Directamente entre los intereses comerciales del país y lo que efectivamente se haga en términos de política, más allá de la retórica, porque una cosa es la retórica y lo que se habla del día a día, y otra cosa son los aspectos técnicos que facilitan o dificultan el comercio en el día a día. Que de hecho ahorita que escuchábamos a Ángela María, pues obviamente estábamos en ese entonces en periodo electoral y hablar de renegociar acuerdos de libre comercio ofrecía un cúmulo de votos interesantes, pero que después del 7 de agosto, por supuesto, ya no se habló más. Esto es un conversatorio y por supuesto que el público hace parte de estas dinámicas desde el semillero Atlas, desde el semillero de aprovechamiento de acuerdos comerciales y quienes están presentes de la Universidad Externado, por supuesto. Si tienen alguna inquietud para nuestros panelistas, por favor, es el momento, es el tiempo para sus preguntas. O a los profes presentes, por supuesto, también. Bueno, muchas gracias a todos los profes por tan nutrida conversación. La verdad es que se queda uno con muchas reflexiones y más allá de las faltas de claridad, con algunas claridades, ¿cierto?, frente a lo que esperar. Y a mí me surge una inquietud, es que todo esto ha pasado como a pasos muy lentos, como que ya hace rato tenemos a Petro ahí, y entonces si él sí va a alcanzar a tomar alguna decisión respecto a la política comercial. Esa es mi pregunta, ¿ustedes como que perciben? Muchas gracias, Carolina. ¿Quién quiere responder esa pregunta? Solamente para que no nos quede de fondo en el cierre de la… A ver, digamos que anteriormente a la pregunta que tú hacías de qué esperar, en lo que nos queda, y ya recogemos otra vez tu pregunta, de qué esperar realmente de estos 3 años de gobierno, si no terminan siendo más, no sabemos, pero sí de estos 3 años de gobierno, qué esperar, pues yo creo que vamos a estar esperando titulares que van a estar jugando entre esto, ¿no? Entre esas frases que de alguna u otra manera pues van a vender prensa. Entonces, decir que pues de un momento a otro, después de todas las críticas que se le viene haciendo al canciller frente a todos los temas del nombramiento de embajadores de carrera versus los embajadores políticos, y pues ya sabemos las polémicas que ello ha generado, pues también tenemos otros titulares que nos dicen que el presidente pues está dentro de la lista de los 100 personas más influyentes de América Latina, porque representa precisamente ese cambio, una mirada progresista de izquierda, etcétera, donde está buscando tener un mayor liderazgo regional en materia de medio ambiente. Entonces, pues vemos que evidentemente dependiendo del medio de comunicación, pues el titular pues va a tener un color u otro, pero sin lugar a dudas yo creo que en materia de política exterior lo que vamos a empezar a ver en los próximos años es esto, posiciones encontradas, quienes están a favor, quienes están en contra. ¿Qué resalto yo positivamente? Nunca había visto a la gente tan interesada en temas de política exterior como ahora. O sea, la tendencia en Twitter alrededor, todos expertos en política exterior, todos expertos en carrera diplomática y consular, de alguna manera lo celebro en el sentido de que es un tema que era absolutamente olvidado en la agenda pública, es decir, a la gente del común
lo que pasara en otros lugares del mundo no era tan relevante como sí lo es ahora. Y no voy a decir que es el efecto Petro, yo creo que este fue más bien el efecto pandemia que nos hizo de alguna u otra manera empezar a hablar de cosas que antes no hablábamos, no eran relevantes y no eran importantes. Entonces, eso puede ser una oportunidad que el gobierno puede aprovechar en la medida de hacer llegar el mensaje que quiera hacer llegar como de manera mucho más asertiva. Yo lo que veo es que a nivel regional todos los presidentes están metiendo las patas en alguna vaina, en alguna declaración, en alguna situación. No estamos en una coyuntura fácil y por lo tanto pues estas agendas y lo que es la política exterior pues va a seguir estando muy mediática, va a seguir siendo muy movida y digamos que eso era como el cierre que quería compartir. Y ya, cedo la palabra y la quito. Bueno, en relación con la pregunta de qué se puede esperar en relación con el tema de renegociar, yo creo que la palabra renegociar fue una palabra muy fuerte digamos, de decir en ese contexto, y efectivamente, pues si hablamos de renegociar y pensamos en lo que implica renegociar un acuerdo comercial, estamos hablando de una tropilla de personas, de expertos en diferentes temas, estamos hablando de una convocatoria nacional de gremios, de stakeholders alrededor de cada acuerdo, y eso no se está viendo. No estamos viendo que estén haciendo esa convocatoria, que estén llamando a los gremios, que se estén contratando pues asesores, de negociadores, etcétera. Eso no ha sucedido, tampoco se han enviado cartas de intención, pues no ha habido acción. Hubo como dice la profe Paula, han habido discursos, pero luego del paso del discurso a la acción ha habido muy poco en cuanto a renegociación. Lo que sí se ha hablado mucho es que existen muchos desequilibrios, como bien lo mencionaba Ángela, y esos desequilibrios tienen que ver con los momentos en los cuales se negociaron los acuerdos de libre comercio. Por ejemplo, el desequilibrio en la negociación del acuerdo Estados Unidos-Colombia, debido al contexto que había en ese momento y por supuesto el poder de negociación de los Estados Unidos. De igual forma, el acuerdo con la Unión Europea también presenta amplios desequilibrios, y no solamente que tienen que ver con los poderes de negociación, sino con las diferencias culturales y en cuanto a demanda y consumo de productos. Luego ya vienen los acuerdos que son como más paritarios, donde hay más igualdad de condiciones entre los socios, y allí yo creo que sí podemos esperar algunas cosas nuevas, principalmente en el tema de acuerdos de inversión. Sabemos que Colombia acaba de firmar un acuerdo de inversión con Venezuela, que todavía no entra en vigor, pero que es un paso para unos objetivos que pueda tener en cuanto a ese rubro de inversiones. Entonces, sí podemos esperar más cosas en el tema de relaciones con el sur global, pero no creo que una renegociación completa de tratados que ya estén, dado todo lo que eso implica y todo el desgaste tanto comercial como logístico, como en relaciones que eso conlleva. Bueno, la pregunta que hace Caro es muy difícil de responder por varias razones, pero digamos que lo voy a hacer de la manera más pragmática posible. Realmente yo no tengo la experiencia de decir si los últimos 10, 15 gobiernos han logrado cumplir con sus propuestas, pero lo que conozco pues de los últimos planes de gobierno y de desarrollo, realmente no hay ninguno que haya logrado cumplir completamente con todo lo que ha propuesto. Y es porque Colombia tiene unas problemáticas y unas deficiencias institucionales demasiado importantes, que realmente interconectan o hacen que las decisiones que se deban tomar y los cambios que se deban generar sean tan o estén tan conectados, sean tan integrales,
estén tan relacionados que llegar, es decir, a lo que voy es que llegar a cumplir con las metas en materia de educación depende también de cumplir con unas metas en materia de salud, y cumplir con las metas de comercio exterior demanda que salud y educación estén satisfechas. Entonces, a lo que voy es que la situación de desigualdad social, de conflicto armado, de derechos humanos en Colombia es está tan arraigada en nuestra historia y en nuestra cultura, que realmente solucionar todas las problemáticas en 3 años, cuando ni siquiera hemos comenzado, va a ser muy complejo. También porque esta idea de que cuáles son las prioridades para el gobierno Petro, y esto tiene clara relación, esto no es equívoco decirlo. El presidente Gustavo Petro y su ideología de izquierda, su participación en el M-19, su reintegración a la vida civil, el hecho de que esté en este momento en el gobierno, tiene una incidencia dramática en cuáles son sus prioridades en este gobierno, y él realmente en lo que está interesado es en el conflicto armado, en la paz, en superar estas dificultades que tiene el país, y así lo ha dicho abiertamente. Entonces, digamos que las agendas se pueden ir cumpliendo, los propósitos se pueden ir cumpliendo, pero en materia de la política de comercio exterior creo que no está en el top de las prioridades de este gobierno. Primero estamos hablando de cómo implementar el proceso de paz, cómo renegociar con estos nuevos, con los actores armados que se quedaron por fuera de La Habana. Estamos hablando de cómo el día a día abruma al presidente y se lo lleva a agendas de consejos de seguridad, de puestos de mando unificados por la vida, y el comercio exterior entonces sigue quedando ahí como en los asuntos importantes, pero primero va lo urgente, en lo que tenemos que atender todos los días. Entonces, solo para concluir, las metas están proyectadas, las ideas están planteadas, pero estos propósitos y estos objetivos, su cumplimiento está atado no solamente a la solución de otras problemáticas estructurales de país, sino también a las prioridades de gobierno. Y ya quiero concluir diciendo que hay algo muy importante frente a las propuestas en materia de política de comercio exterior, y es que la disrupción que genera este gobierno, y es una disrupción que se ha venido presentando, digamos que por las diferencias ideológicas en los últimos gobiernos, que no son tan marcadas como con este, pero que se han presentado, y es precisamente que cada vez que llega un nuevo gobierno, las ideas del anterior parecen dejarse en el pendiente, y todo el esfuerzo institucional, el desarrollo, las convocatorias, todo lo que se hace se queda rezagado y queda sin cumplirse. Tenemos, solamente por mencionar, unas metas asociadas a un programa nacional de desarrollo sostenible que va a 2014-2024, eso se planteó hace ya casi 10 años, eso no se ha cumplido, no hay indicadores, no hay absolutamente nada, entonces y se olvidó por completo. El reto realmente está en cómo articular lo que ya está, lo que queremos lograr y las dificultades que tiene el país. Claro, pero resulta dañino también que en este gobierno se haga todo el esfuerzo por desconocer los avances del anterior. Por ejemplo, en implementación de acuerdos, que es claro que el gobierno anterior no era feliz implementando parte del acuerdo, pero es claro que avanzó en algo y este gobierno desconoce por completo. Ante la pregunta de la profesora Carolina, también hay que anotar que es que a este gobierno se le ocurrió hacer cambios estructurales todos al tiempo. Se metió en un asunto muy complejo. Es la primera vez en la historia de Colombia que un plan nacional de desarrollo lo hace el pueblo. Es decir, esos acuerdos regionales, diálogos regionales vinculantes, eso no lo hacía nadie. Y a este gobierno le dio por hacer eso, entonces ya dilató en el tiempo la construcción del Plan Nacional de Desarrollo de una manera que ya le está generando, fue perjudicial. Entonces son unos cambios estructurales de visión, de manera de hacer política que todos al tiempo es un cambio muy brusco, que yo creo que no asimilamos tan fácil. En esta conversación yo quisiera retornarle la palabra al profesor Joshua, que está con nosotros, que es el coordinador del Semillero Atlas, y a Lina de nuevo, por si quisieran ustedes de pronto tener para los panelistas un interrogante o algunas palabras en función de también la participación en la conversación, que ustedes son parte activa del ejercicio. Muchas gracias a todos por este evento tan interesante
y fructífero. Yo creo que varios estudiantes de nuestro grupo prepararon preguntas no necesariamente relacionadas con el gobierno actual, sino preguntas, digamos, más generales, transversales, orientadas a la intersección entre el comercio y político. No sé si Lina, ¿cómo vamos a plantear esas preguntas? Bueno, muchas gracias por sus intervenciones y sí, como Josh les venía adelantando y yo también en la introducción, en el semillero pues hemos estado espacios de reflexión y cuestionamiento y ya escuchando pues como sus intervenciones me surgió una duda que igual ya habíamos construido entre todos y es pues como ustedes bien dicen, en el marco de este aprovechamiento efectivo de los acuerdos, el actual gobierno ha sido muy enfático en la necesidad y en la importancia de renegociar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. No obstante, pues a nosotros nos surge la duda de la viabilidad de esta negociación, no solo pues por lo que implica en términos prácticos y logísticos, sino también en términos de la voluntad de las partes de negociar, entendiendo pues este desequilibrio que la profesora Ángela señala, sobre todo en la balanza comercial, sabiendo pues como que este desequilibrio ha jugado a veces a favor de los intereses, por ejemplo, de Estados Unidos en detrimento de los intereses nacionales o en términos del desaprovechamiento de ciertas industrias o productos como el agro. Entonces me gustaría saber ustedes cómo interpretan o cómo pueden leer esa voluntad de las partes a renegociar el acuerdo más allá, digamos, de las implicaciones prácticas o logísticas. Bueno, yo respondo un poco desde el punto de vista comercial y ya si alguien quiere hablar desde el punto de vista más político, se lo dejo allí. Pensar en la renegociación del acuerdo con el TLC con Estados Unidos a mí me hace recordar un dicho muy cierto, y es que quien no conoce la historia está condenada a repetirla. La historia del multilateralismo de la Organización Mundial del Comercio nos dio cuenta de cómo cuando los países pequeños, emergentes como nosotros, chiquitos, llegamos al sistema multilateral de comercio en la OMC, vimos que esta vaina era tan buena, como que era tan ambiciosa, tan chévere, que le dijimos que sí a todo. Y resulta que después viene el gran problema del sistema multilateral de comercio, que es el déficit en el desarrollo. Claro, todo el mundo se empezó a dar cuenta después que eso de integrarnos así como tan ampliamente con economías que nos llevan años luz en materia de desarrollo resultó no ser tan bueno para nosotros. Pero eso como que no lo vimos, no lo entendimos, eso ya se había anunciado, eso fue antecedente de la última ronda de negociaciones Doha, que fue en el 2001, y aún así aquí en Colombia dijimos, pues vámonos al ruedo con el bilateralismo porque esto es lo que está de moda, y a eso le está apostando Estados Unidos, la Unión Europea, todos los países en el mundo están diciendo, pues si esto no funcionó en el sistema multilateral, vámonos al sistema, a los acuerdos bilaterales. Entonces, durante la primera década del segundo milenio, lo que vemos es un boom y una explosión de negociaciones en Colombia de un montón de acuerdos comerciales. Y parecía que seguíamos pecando en la ingenuidad de que a pesar de que no nos conocíamos lo suficiente y no teníamos las herramientas para irnos a enfrentar a semejantes poderes, lo hicimos y creímos que éramos capaces de lograr una integración oportuna en el ámbito bilateral. Y esto lo digo porque cuando proponemos una renegociación del acuerdo con Estados Unidos, vuelvo a insistir, quien no conoce la historia está condenada a repetirlo. Y definitivamente decir que hay una viabilidad plena o yo me atrevería a decir mediana de renegociar el acuerdo con Estados Unidos es desconocer el reciente proceso de renegociación del NAFTA. Estados Unidos tiene en su visión la idea de que precisamente la economía americana no puede seguirse afectando por un aumento en las importaciones sin que haya un crecimiento en las exportaciones. Y eso fue lo que llevó precisamente a la creación del UMSCA, del nuevo acuerdo comercial entre Canadá, México y Estados Unidos. Y fue
precisamente la intención de Estados Unidos de volcar su economía nuevamente hacia un mayor aprovechamiento de las exportaciones que de las importaciones, lo que realmente generó que influyera tanto en esta renegociación del acuerdo que Estados Unidos solamente en la sigla del acuerdo tenía que ir de primeros. Entonces, esto realmente es no conocer la historia o por lo menos no entenderla a profundidad y decir cómo nos vamos a enfrentar a una potencia como Estados Unidos. Primero, sin tener el conocimiento de qué es lo que le vamos a pedir a Estados Unidos, realmente tenemos la capacidad de ir a renegociar, tenemos las condiciones para renegociar en materia de productividad, de competitividad para irles a pedir. Y segundo, realmente estamos pensando en que si este gobierno acaba de renegociar con Canadá y con México para él tener más beneficios, vamos nosotros a decirle que nos dé un poquito más a nosotros. Esas son como las ideas que realmente quisiera o las inquietudes que quisiera plantear al respecto. Bueno, en términos de la integración sur-sur, pues sería interesante señalar o pensar estrategias para constitución de confianza entre países, ya que se tiene en cuenta que, por ejemplo, con sucesos como lo de Perú o la señalización de intereses distintos en el discurso de la ONU, se nota que hay como ciertas tensiones, ciertas como escepticidades dentro de lo que hay en este proceso que estamos buscando. O sea, ¿hay alguna forma de hallar un tipo de proceso para establecer confianza en esos países? Bueno, lo primero es que hay que partir del hecho de entender y de aceptar que el sur global es un heterogéneo, amplio y muy diverso grupo de países, y tratar de negociar o tratar de dialogar con todos en la misma línea, pues es difícil. Y es difícil en la medida que no estaríamos reconociendo la diferencia del otro, de lo que ha sido el proceso de evolución y del otro. En el marco de procesos de cooperación, principalmente entre los países del sur, yo creo que han funcionado muy bien aquellos acuerdos donde evidentemente se da un intercambio de buenas prácticas, un intercambio de experiencias que no necesariamente involucran tantos acuerdos, tanta foto, tanta burocracia, tantos esquemas, por así decirlo, de integración en la región, sino que los que mejores han funcionado pues son los que se dan no necesariamente al nivel estatal, sino también a nivel subestatal, cuando dos ministerios se entienden de manera perfecta y desarrollan algún tipo de acuerdos o demás. Así funciona, por ejemplo, Brasil. Brasil negocia mucho entre pares a nivel subestatal o a niveles locales. Entonces, eso ha sido una buena práctica que de alguna manera se ha mantenido. Si lo hablamos en términos, digamos, ya de comercio y de lo que ha sido, pues América Latina es una de las regiones que tiene el mayor número de proyectos de integración, por así decirlo. Todos de ellos en alguna medida convergen en algunos objetivos, en algunas metas. Como lo mencionaba Luis Fernando, pues en el caso de UNASUR se está buscando resucitar otra vez ese marco de integración, y lo interesante es que todos dicen que le van a quitar ideología a la UNASUR, ¿no? Que la única manera que funcione es quitándole estos tintes ideológicos, pero si algo nos ha mostrado la experiencia latinoamericana, pues es que esto está hecho a punto de ideología. Pragmatismo cero, es decir, dependiendo de quién esté en el poder, dependiendo de eso, pues se van a dar esos procesos. Entonces, siendo muy sucinta con la respuesta, yo te diría, ya hay procesos en marcha, son procesos exitosos, son procesos a través de los cuales se han venido haciendo cosas interesantes, pero no necesariamente hay que mirarlos todos al nivel general, al nivel estatal, sino que también pues hay otros sectores y hay otros niveles en los cuales hay prácticas que vale la pena estudiar y revisar. Buenas, yo soy Julio, soy perteneciente al grado de pregrado de negocios internacionales, y me gustaría hacer pues dos preguntas. La primera pues es un ámbito como más aquí nacional, y es que ustedes pues dijeron que Colombia, de hecho creo que fue perdón, ¿cuál es su nombre? Paula, que dijo que Colombia debe enfrentar un reto muy grande, que es dejar que los colombianos no tengan hambre. Pero para enfrentar esto hay otros retos
que Colombia debe hacer y rápido, que es, por ejemplo, una infraestructura más sólida, porque algo que me llama mucho la atención es que a pesar de que se organice o que la gente no tenga hambre, hay otros factores que las afecta, que es, por ejemplo, la sanidad. Entonces, como qué tipos ustedes como profesores creerían que es lo más principal que Colombia debe tener en cuenta para desarrollar en temas como de infraestructura, para poder llegar a ser una economía más global? Aprovecho tu pregunta para un par de preguntas más que hay en el canal de YouTube a partir de la transmisión, y con esta respuesta cerraríamos entonces el conversatorio. Una pregunta que hay de parte de Rafael Piñeros es ¿qué considerar un cambio profundo como lo está proponiendo el gobierno nacional teniendo por delante solo 3 años? O sea, ¿cuál es la pregunta es qué se consideraría un cambio profundo desde el punto de vista comercial teniendo por delante solo 3 años, asumiendo que en 4 años habrá un gobierno distinto? Y si se fortalece realmente la diplomacia colombiana con el nombramiento, digamos, con lo que estamos viendo, que es la reproducción de lo que ya venía de antes. Es decir, el clientelismo no ha desaparecido. Esas son entonces 3 preguntas con tu pregunta y estas otras 2 para que ustedes nos den muy brevemente sus respuestas. Yo brevemente. Ese brevemente era para mí. Con respecto a la pregunta que tú hacías, no, yo me devuelvo a lo que mencionaba hace un momento, y es que las problemáticas sociales están tan arraigadas al tejido social que realmente abarcar una a una sería bastante arriesgado, porque terminan siendo un efecto dominó. Si no soluciono los temas educativos, o si me le apuesto a la educación sin salud, pero si le apuesto a la salud sin sanidad, sin saneamiento, pues esto redunda en que efectivamente va a existir un vacío allí. Y solucionar, por supuesto, el tema del conflicto armado en Colombia es determinante. Entonces, si no dejamos de lado el conflicto armado, las dificultades en el territorio, llegar con la oferta institucional va a ser muy complejo. Entonces, creo que hay que atacar todos los frentes al mismo tiempo. Es una apuesta nuevamente muy ambiciosa, pero hay que hacerlo. Es indispensable. Y con respecto a la pregunta que hacían en YouTube, yo realmente no sé si sea oportuno hablar de la necesidad de un cambio profundo en materia de política de comercio. Creo que los cambios profundos vienen a ser necesarios cuando la evidencia ha dado cuenta, o cuando los resultados analizados dan cuenta de que es necesario generar una disrupción en lo que se viene haciendo. Y realmente hasta el momento no tenemos ni indicadores, ni los mecanismos, ni el conocimiento suficiente sobre la implementación de los acuerdos para decir es que esta vaina hay que cambiarla ya. Y hay que deshacernos de los acuerdos comerciales como instrumento de política de comercio exterior. Creo que lo que hay que hacer, y lo que generaría más bien que un cambio profundo en la política de comercio, sería un cambio realmente en el sistema económico nacional y en cómo Colombia se proyecta a nivel internacional, es efectivamente entender estas capacidades y apostarle a solucionar desde la heterogeneidad que es del sur global, pero que también es de nuestras regiones, ¿no? Aquí Antioquia tiene unas capacidades muy desarrolladas, pero si vamos a ver el Amazonas o si vamos a ver Arauca, pues estamos comparando peras con manzanas. Entonces, la apuesta para mí, desde mi punto de vista, el cambio estaría, o la transformación realmente estaría en empezar a entender esas diferencias y la heterogeneidad del país, y apostarle a contribuir a subsanar todas estas dificultades desde el nivel en el que están en cada uno de los territorios, para hacer realmente las regiones más competitivas. Bueno, en relación con la pregunta de qué sí se puede considerar un cambio profundo y que sí se pueda lograr en el marco de los 3 años que quedan, yo creería primero insistir en que poner a Venezuela de nuevo en el mapa. Ese sería un cambio profundo, porque llevamos 20 años de ir deteriorando la relación, y volverla a poner en el mapa sería clave, porque además de eso estamos hablando de que si la meta son 2.500 millones, sería volver a poner a Venezuela ya en el 4º lugar en el renglón de los destinos de exportación, por ejemplo. Y si se llega a más en otros años, si el siguiente gobierno no rompe esa dinámica, pues se puede volver a poner en el 2º renglón, yo creo que en unos 8 años más o menos. Otro cambio que sí se puede lograr en 3 años a nivel profundo,
yo creo que deriva de ese enfoque en la sustentabilidad. Las inversiones que se hagan hoy día en infraestructura para proyectos que sean sostenibles, en energías renovables, en el agro, etcétera, no dan frutos inmediatamente, pero yo creo que si se logra reestructurar por lo menos los enfoques de inversión que están precisamente, si uno ve en qué se invierte la plata que entra a Colombia, se invierte en el sector oil and gas principalmente. Y si cambiamos esa estructura de inversión, de dirigirlo a oil and gas, a dirigirlo a los esquemas sustentables, tecnologías de energías limpias, etcétera, creo que se puede dar una reestructuración también en el futuro del sistema productivo nacional. Yo creo que eso sí puede ser, pues siendo optimista, obviamente si nos invita la persona que nos hace la pregunta a ser optimista, creo que ese puede ser una luz en el camino. Sí, bueno, en la primera pregunta, pues ya la respuesta, digamos, está dada en lo que es la agenda de los objetivos de desarrollo sostenible y es pues la integralidad de sus objetivos en términos de medio ambiente, económicos y sociales. El impacto, lo que se logre en un eje, pues necesariamente va a tener un efecto sobre los otros y en ese sentido, pues todos los países, no solamente Colombia, hablan de lucha contra la pobreza y el hambre. Entonces tienen que involucrarlo dentro de sus planes nacionales de desarrollo. Entonces ahí ya está, digamos, la directriz o el derrotero hacia dónde tenemos que dirigirnos en materia de desarrollo. Lo segundo es, y aquí voy a ser un poco anecdótica, yo trabajo, pues se los dije inicialmente, temas de cooperación internacional al desarrollo principalmente. Y tuve la oportunidad el año pasado pues de hacer unas entrevistas con distintos agentes de cooperación de países que llamamos del norte, países de la OCDE. Y muchos de ellos decían que, por ejemplo, el discurso alrededor de la transición energética, el discurso de que Colombia tiene que transformar en términos de producción extractivista y eso, pues evidentemente lo celebran y hace parte de compromisos globales que los países han asumido. Lo que no está muy claro entonces es el cómo. No se trata de un momento a otro voy a cerrar la llave y ya está y esto lo voy a reemplazar por otro, sino que tiene que ser un proceso paulatino. Muchas de las entrevistas, por ejemplo, arrojaban que están dispuestos. Hay países que tienen billones de pesos para dar en temas de transición energética, para temas de medio ambiente, para temas de energías renovables, pero no hay proyectos. ¿Dónde están los proyectos que sean lo suficientemente sostenibles para que esa inversión valga la pena? ¿Dónde están entonces, pues digamos, esas grandes estrategias, no solamente a nivel nacional, repito, sino también a nivel local, que permitan generar ese impacto en esas políticas y en cómo generar ese cambio? Ese cambio no se puede dar de la noche a la mañana, evidentemente ese cambio se tiene que dar de manera paulatina y la manera de hacerlo pues es ir a la par, entendiendo cuáles son las dificultades que se tiene, pero al mismo tiempo irlas mitigando. En ese sentido, pues ir presentando, como lo dije anteriormente, proyectos y demás. Hace unos 20 días aproximadamente salió en El Espectador en El Tiempo, no lo recuerdo, un titular que decía, lo dijeron los japoneses. Y en el caso de Bogotá, por ejemplo, en el año 1996 se había contratado un estudio con los japoneses para que ayudaran a revisar el tema de la movilidad en Bogotá. Y parte de lo que decían en ese estudio en la década de los 90 era que teníamos que acelerar la construcción de la línea del metro. Oh, sorpresa, 2022, ¿tenemos línea? No. Tenemos, no sé, ya pulgadas, centímetros, algo tenemos, pero claramente no tenemos la primera línea. Segundo, frente a eso, bueno, pues una cantidad, digamos, de reformas, de ajustes y demás, dijo, están en momento de hacerlo, porque si no en un periodo de 20 años, Bogotá va a ser una ciudad que se vaya a empezar a movilizar a 10 kilómetros por hora. Oh, sorpresa, ¿a qué nos estamos moviendo? Toda la ciudad está rota, todas las obras de infraestructura y demás, es decir, en algún momento toda esa plata que invertimos en estudios, que invertimos en cooperación internacional y demás, pues si este es el momento realmente de hacer esos cambios, pues hay que entender que los cambios no son inmediatos, que los cambios van a tener que tomar tiempo y que no necesariamente va a ser este gobierno el que corte el listón. Entonces, cuando seamos capaces como sociedad de trascender
en lo personal, esta es mi visión personal, de trascender esos egos políticos de alguna manera, pues vamos a poder pues ver mayores resultados que realmente impacten en materia social, económica, de infraestructura, etcétera, etcétera. Pero pues lamentablemente seguimos pues todavía pues con discursos muy gobernistas y muy poco estatistas. Bueno, pues el tiempo se nos termina. Un agradecimiento a los chicos y chicas del al semillero de investigación en aprovechamiento de acuerdos comerciales, es largo el nombre, Semillero Atlas de Relaciones Internacionales, a la Red Colombiana de Relaciones Internacionales, nuestra presidenta Paula Ruiz, quien nos acompañó junto con sus estudiantes de la Universidad Externado, a todos los asistentes, a quienes nos estuvieron viendo por YouTube y a los profesores Ángela María y Luis Miguel, pues muchas gracias, al área de gestión global que aportó también esfuerzos para que todo esto saliera adelante. Entonces esperamos tener prontamente una conversación ya con resultados, digamos, no tanto como con planificando lo que se va a hacer, sino como qué es lo que estamos obteniendo en este gobierno que ya lleva pues unos 9 meses en el poder y aún está planificando. Esperemos entonces que, como decía la profesora Carolina, es digamos, mucho tiempo planificando, hay que empezar ya, digamos, a la acción. Entonces, muchas gracias y bueno, hasta una próxima oportunidad. Gracias.